le bendiga a todos mis hermanos. Qué bueno estar aquí nuevamente en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre. Como dice el hermano Pepe, vamos a aprovechar la postura y vamos a orar. Padre Celestial, Padre de toda gloria y de toda honra, gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos llegar una vez más a tu casa de oración para alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones que tú nos das, que se hacen manifiestas en nuestras vidas, a pesar, Padre, de que sabemos que no la merecemos. Padre, bendice a esta iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y los que no han podido venir. Padre, tú conoces las razones y te pedimos que tú le bendigas también. Bendice también a aquellas congregaciones hermanas, Señor. Padre, ahora quiero pedirte muy humildemente que en esta exposición de la palabra sea tu Santo Espíritu que me dirija. Te ruego, Padre, que tú me hagas un siervo digno para poder presentarla y poder exponerla en esta noche. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Hay quienes dicen que si todo el Nuevo Testamento se hubiese perdido y que únicamente hubiésemos tenido como hecho histórico todo lo relativo a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 53 del libro de Isaías hubiésemos encontrado toda la explicación teológica necesaria para que un pecador pueda conocer claramente el mensaje de la salvación. Es ahí donde hubiésemos encontrado todo lo relativo a esa obra redentora. Este capítulo es una clara profecía con una precisión tal, una precisión que solamente puede ser explicada por el poder del Espíritu Santo. Es una visión acerca del futuro. Una visión que sucedió 700 años, que se dio 700 años antes de que ocurriera, 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese a esta tierra. En las Escrituras nosotros encontramos muchos hombres que fueron privilegiados con grandes revelaciones, como hemos dicho en ocasiones anteriores. Moisés, en una visión, pudo ver el monte de Nebo, aquel monte, aquella tierra que fue ocupada por el pueblo de Israel, y la pudo ver mucho antes de que el pueblo de Israel la ocupase. Abraham, muchísimos años antes, pudo ver los días de Cristo por revelación divina, y dicen las Escrituras que él se regocijó. El apóstol Pablo también fue arrebatado al tercer cielo y pudo ver cosas que no le han sido dadas revelarnos todavía. Sin embargo, el profeta Juan pudo ver en visiones lo que iba a suceder en el futuro, tanto en el cielo como en la tierra. Y esas revelaciones nosotros las tenemos en el libro del Apocalipsis. Pero todas esas revelaciones, aquellas pasadas y aquellas por venir, ninguna excede la sorprendente precisión como la que encontramos en el capítulo 53 de Isaías. Es la más profunda revelación dada a un profeta. Es una profunda revelación relativa a la cruz del Calvario. Fue Isaías que se le dio ese privilegio. Tuvo el privilegio de conocer el significado del Calvario. Tuvo el privilegio de conocer la cruz de Cristo. Por lo tanto, se puede considerar a Isaías como el profeta de la cruz. Y podemos decir que el capítulo 53 es la más profunda de las revelaciones dadas a profeta alguno. Pero al mismo tiempo, eso es algo más que una simple profecía de la cruz. Es algo más que una simple profecía del Calvario. Es más que eso. Porque es una profecía que nos habla de la historia de la humanidad. Nos habla mucho más de lo que sucedió en aquel día. Nos habla mucho más de nuestro día. Nos habla del futuro.
de ese tiempo futuro cuando Él regrese y destruya toda la faz de la tierra y establezca su reino, que es la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y por la cual todos los creyentes anhelamos, vivimos y esperamos por ella. Hace varias semanas tuve la oportunidad de presentar los 3 primeros versículos de este pasaje. Y esta noche quisiéramos que viéramos básicamente los versículos 4, 5 y 6. Y si Dios lo permite, en una próxima ocasión podríamos ver los versículos restantes. Y para entrar en el contexto, quisiera que por favor me acompañasen al capítulo 53 del libro de Isaías, donde vamos a ver los 6 primeros versículos. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios bendiga su santa palabra. Los hombres de aquel entonces, de la misma manera que muchos de los hombres del día de hoy, vieron la vida de nuestro Señor Jesucristo y ellos no fueron impresionados. Ellos no creyeron en Él. Ellos no creyeron en el mensaje de Él. Tampoco creyeron la vida acerca de Él. Ninguno quiso creer en aquel que vendría, según profetizaba el profeta Isaías. Ellos no quisieron creer en el brazo del Señor. En el brazo del Señor que se hizo manifiesta en su persona. Apenas unos pocos creyeron en Él. Incluso aquellos hombres que creyeron en Él. Ellos, cuando llevaron el mensaje de salvación, tampoco fueron recibidos con los brazos abiertos. Muchos de ellos fueron rechazados, muchos de ellos fueron aborrecidos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y lamentablemente hoy en nuestros días no lo han querido reconocer. La gente ha dejado pasar el tiempo. Y cuando llegue el día del juicio, esas personas van a mirar atrás y van a decir: oh, no creímos en el brazo del Señor, no creímos en el Mesías, no creímos en aquel que vino a traer las buenas nuevas de salvación, y ahora estamos perdidos. En ocasión anterior, cuando veíamos los primeros 3 versículos de este pasaje, cuando veíamos el versículo 2, decían, como dice: subía cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. Y decíamos que un renuevo es un vástago. Es como un retoño que, aunque es una planta, y una planta llena de vida, esa planta es frágil, pequeña y débil. Es un tallo nuevo que brota de un árbol o que brota de una raíz. Es una vida que surge a partir de otra. Pero en este caso, este retoño tiene una característica muy especial. Dice: y como raíz en tierra seca. Cuando los exploradores del espacio, tratando de ubicar algún planeta que sea habitable, lo primero que ellos tratan de ver es si hay algún rastro de agua, porque eso le puede decir si en ese lugar ellos pueden encontrar alguna forma de vida, porque se entiende que si hay agua, entonces puede haber algún indicio de vida. Los mayores que estamos aquí seguramente recordarán también
que había una vez una campaña, un eslogan, hacía mucho tiempo y que duró por un buen tiempo, que decía: el agua es vida, no la desperdicie. Y eso era una forma de concienciar a la nación acerca de la importancia de ese preciado líquido. Y es que el agua es un elemento imprescindible en esta tierra. Y aquí nos dice un renuevo que viene de raíz de tierra seca. El lugar más inadecuado para que crezca una planta es precisamente un terreno en tierra seca, porque allí en ese ambiente esa planta no se va a poder desarrollar, sino que va a terminar matando a esa planta debido a la resequedad de la tierra. ¿Qué árbol puede crecer si no tiene suficiente agua? Cuando el suelo se seca, el renuevo también se encoge porque el terreno no tiene agua. Un árbol en tierra seca significa que nadie lo cuida, que nadie lo protege. Por tanto, es un árbol que a la vista de todos los demás es un árbol que no tiene importancia. Es un árbol innecesario, indeseable. En fin, es un árbol que nadie le presta atención. Tiene toda la característica de perecer en muy corto tiempo. Y eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Nació en un pesebre, nació en un establo, era hijo de una familia humilde, hijo de un simple carpintero. Incluso el pueblo de donde él venía era un pueblo aislado, desconocido, menospreciado. Recordemos las palabras de Natanael cuando le dijeron que Jesús era de aquel lugar. Lo que él dijo fue: ¿y acaso de Nazaret puede venir algo bueno? Pero además sus seguidores eran simples pescadores. No eran personas cultas, ellos no tenían ningún tipo de preparación. El pasaje nos dice: no hay parecer en él, ni hermosura, sin atractivo le veremos. Dice que fue menospreciado, dice que no lo estimamos. Por lo tanto, este hombre, a la vista de todos los hombres, no tenía condiciones necesarias para ser un individuo especial. Y mucho menos ese hombre que se hacía llamar el Hijo de Dios. Por tanto, ese no era el rey que los judíos estaban esperando. Los judíos estaban muy concentrados en su ley. Ellos estaban inmersos en su propia justicia. Por lo tanto, ya ellos sabían cómo podían agradar a Dios. Ellos no pensaban que iban a necesitar una persona que muriese por su pecado. Ellos sabían cómo ser buenos. Ellos sabían cómo hacer buenas obras. Ellos sabían muy bien cómo ser buenos religiosos. Pero ellos pudieron acogerse a esa obra de salvación. Pero ellos no se vieron a sí mismos como individuos pecaminosos. Ellos no se vieron que necesitaban un sacrificio, que ellos no necesitaban una expiación, ni tampoco necesitaban un Salvador. Pero a pesar de todo eso, el versículo 4 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra llevar significa recoger, levantar, poner encima de sí mismo. Y lo que nos está diciendo es que Él tomó todas nuestras enfermedades, la puso encima de Él, en lugar de ponerla encima de nosotros, que era el lugar que le correspondía. Las enfermedades a las cuales hace referencia este pasaje se refiere a las consecuencias del pecado. Pero aquí el profeta Isaías, en lugar de mencionar el origen, él está mencionando el efecto. Es lo que produce el resultado del pecado. En este contexto, la palabra enfermedad significa la desgracia, los infortunios, las calamidades que son la consecuencia y que nos vienen como fruto del pecado. Enfermedad no solo se refiere a los quebrantos físicos o a la falta de salud. Enfermedad en este contexto se refiere a esos padecimientos externos, y eso implican las agonías, las luchas, los asuntos tormentosos con los que batallamos cada día.
Sin embargo, los dolores, por su parte, se refieren a los padecimientos internos, como son la ansiedad, la angustia, el miedo, la depresión. Esos son efectos internos que tiene el pecado en nuestras vidas. Pero lo que nos está diciendo es que Él tomó todos nuestros padecimientos, tanto interno como externo. Lo tomó, lo puso encima de sí mismo y Él lo cargó. El pecado nunca ha sido bien visto. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, en los versículos de 2 al 5, que el que viole la ley de Dios dada a Moisés debe pagar con su vida esa transgresión. Dice el versículo 5, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, es decir, cometiendo cualquier pecado, sea hombre o mujer, y los apedreará y así morirán. Y sobre este tipo de muerte no habrá ningún tipo de misericordia. Y eso era lo que establecía la ley de Moisés. Sin embargo, el Mesías, el Hijo de Dios, toma toda esa culpa del pecador, recibe todos los efectos que trae consigo, lo coloca sobre sí mismo y paga por completo la pena de esos pecados. Y de esa manera lo carga y lo lleva sobre sí. Muchas veces cuando vemos las noticias y vemos que están acusando a alguien de algún delito, esas personas generalmente dicen, en el 99% de los casos, que son inocentes, que no es cierta la acusación que le están haciendo y que el culpable es otra persona. Y que a esa persona lo están utilizando como un chivo expiatorio. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un chivo expiatorio es la denominación que se le da a una persona o grupo de ellas a quienes se le quiere hacer culpable de algo que no lo son, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador. En el calendario judío, el día más importante, según el libro de Levítico capítulo 16, era el día de la expiación. Porque ese era el día que el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Previamente él se lavaba, él se vestía de vino blanco y lo hacía con sangre sacrificial para hacer expiación por los pecados de sí mismo, de su casa y de todo el pueblo. Y esto consistía en llevar a 2 becerros. Uno de ellos era para la expiación, es decir, para librarlo de la culpa, y el otro carnero era utilizado para el holocausto, es decir, sobre quien iban a recaer todas las culpas. Entonces echaban suerte entre esos 2 machos cabríos, de manera que uno de ellos fuese degollado, es decir, sacrificado, y su sangre se rociaba sobre el propiciatorio en señal de purificación debido a las impurezas cometidas por el pueblo de Israel. Y entonces los sacerdotes colocaban las manos sobre el otro macho cabrío, lo tomaban, lo llevaban al desierto, a un lugar que de ninguna manera él pudiese volver, y llevaba ese otro macho cabrío todos los pecados del pueblo consigo. Y así quedaba el pueblo libre de culpa hasta el año siguiente. Y eso es lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Nuestro Señor Jesucristo fue el chivo expiatorio, de tal manera que nosotros fuésemos absueltos de la condenación del pecado. Él es el carnero sobre quien ha recaído todas nuestras culpas. Porque éramos nosotros los que teníamos que sufrir. Éramos nosotros los que teníamos que padecer. Éramos nosotros los que teníamos que morir. Pero Él ha tomado todas nuestras culpas. Todas. La puso sobre sí. Y de esta manera hace que termine el reinado del pecado en nuestras vidas. El pecado con todas sus manifestaciones, con todas sus enfermedades, con todos sus dolores. Y eso lo veremos y se consumará definitivamente cuando estemos en el cielo, donde ya no más existirán los pecados y mucho menos sus efectos. El mismo Pedro confirma estas palabras.
En 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. El versículo 4 sigue diciendo: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y lo que nos dice el pasaje, que los judíos, así como muchas personas que todavía no alcanzan a comprender el verdadero propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, siempre tuvieron una actitud equivocada en cuanto a Él. Los judíos de la época, de la misma manera como nosotros antes de ser creyentes, pensaban que Dios lo había castigado por su propio pecado. Ellos creían que Dios lo había azotado, lo había abatido, lo había herido por sus transgresiones y por su blasfemia de llamarse ser el Hijo de Dios. Ellos pensaban que Él había sufrido por su propia iniquidad. Y eso no es más que un criterio totalmente equivocado. ¿Y saben por qué es un criterio equivocado? Porque nosotros tenemos una naturaleza equivocada. Tenemos una naturaleza errada. Tenemos una naturaleza corrompida, y todos nuestros caminos son torcidos. No fue por nuestro pecado que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer, porque Él no tuvo pecado, sino por los pecados de cada uno de nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra herido significa básicamente golpear a alguien. Golpear a alguien de una manera tal que si esa persona no es curado efectivamente, si esa persona no es atendido inmediatamente, esa persona inexorablemente va a alcanzar la muerte. Pero como si eso no fuera suficiente, dice que también fue abatido, es decir, humillado. Él fue desconsiderado. Y cuando le estaban sucediendo todas estas cosas, nosotros pensábamos que se lo estaban haciendo porque Él se lo merecía. Y ante esa errónea interpretación, el versículo 5 nos hace la aclaración. Dice: mas herido fue Él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Azotado, abatido, herido, molido. Recordemos que el profeta Isaías está escribiendo esta profecía 700 años antes de que ocurriese. ¿Cómo el profeta pudo elegir estas palabras tan precisas? La explicación: solamente por la intervención del Espíritu Santo, Él pudo elegir estas palabras. Molido quiere decir más bien pisoteado, mayugado, una persona aplastada. Pero también lo podríamos definir como alguien que está siendo triturado. ¿Acaso no sería eso un enorme dolor? Pero Él tuvo que pagar todo eso. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar eso para que nosotros pudiéramos alcanzar esa paz que de ninguna otra manera nosotros pudiésemos encontrar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El precio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar para que nosotros pudiésemos tener reconciliación con Dios, para que nosotros pudiésemos vivir en paz con Dios. Esa paz que nos dejó no es una paz cualquiera. Es una paz que significa bendición total, plenitud total, salud espiritual. Sin embargo, déjenme decirle algo, que mientras haya culpa, no puede haber paz. Mientras haya enemistad con Dios, mientras haya indiferencia a la obra de Jesucristo, no puede haber paz. Mientras no haya reconciliación con Él, es imposible alcanzar esa paz. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorar esa paz. Nosotros debemos cuidarla, porque nosotros no pagamos por ella. No tenemos con qué pagarla, no tenemos cómo pagarla. Mucho menos tampoco nosotros las merecíamos. Al estudiar este acontecimiento en el Nuevo Testamento, nosotros también vemos que Él fue azotado inmisericordiamente. Él fue azotado con un látigo. Y dicen los historiadores que ese látigo estaba conformado por varias tiras. Y al final de esa tira, en la punta tenían piedra cortante, tenían huesos. Y eso le laceraba cualquier parte del cuerpo que le alcanzaba.
Y esto les provocaba grandes y variadas heridas, y esas heridas se constituían en llaga. Pero cuando el texto dice que por su llaga fuimos nosotros curados, no se está refiriendo a que por la muerte de Cristo nosotros hemos sido curados de cualquier enfermedad que tengamos en esta tierra. Porque esa curación no se refiere a una curación física, sino a una curación espiritual. Nosotros fuimos curados, pero fuimos curados del pecado, de esa terrible enfermedad que afecta el alma. No estamos hablando del cuerpo. Pero sabemos además que Él fue traspasado en ambas manos, en ambos pies, y también nos dice las Escrituras que Él fue traspasado con una lanza en su costado. El salmista también ya había visto estos acontecimientos cuando nos dice en el libro de Salmo, en el capítulo 22, en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y más adelante el salmista, en ese mismo capítulo, en el versículo 16, nos dice, horadaron mis manos y mis pies. Y esto es una clara alusión de que sus pies y sus manos iban a ser perforados. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo también ya había sido profetizado. Porque al igual el profeta Zacarías, en su libro, en el capítulo 12, en el versículo 10, también hace referencia a que su cuerpo iba a ser perforado. Pero el amor de Dios es tan grande para esta humanidad que todas estas profecías tuvieron que ser cumplidas para que nosotros finalmente seamos sanados. Dios sí permitió esta escena de dolor. Dios sí la permitió, pero Él no la permitió porque su Hijo había cometido pecado, porque su Hijo había cometido transgresiones. Él la permitió por los pecados de los judíos y por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Saben algo? Si nosotros examinamos detalladamente por donde quiera que sea la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de concluir que Él no debió de morir. Él no debió morir porque Él no tenía ningún tipo de razón, no tenía ningún tipo de iniquidad, no había cometido ninguna transgresión. Pero Él murió por las iniquidades, por las enfermedades, por los dolores de otras personas. Y esas otras personas somos cada uno de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí el profeta está reconociendo la causa que originan esos pecados. Debemos de reconocer que todos nuestros pensamientos son corruptos. Todas nuestras actitudes, todos nuestros comportamientos son corruptos. Y todo eso es porque tenemos una naturaleza corrompida, una naturaleza contaminada. Porque somos como ovejas descarriadas, que nos apartamos del camino. Cada quien ha tomado su propio camino sin tener en cuenta la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas vagan errante. Ellas van hacia el peligro. Esa es su naturaleza. Y así éramos nosotros. Nosotros somos como ovejas. Las ovejas, ellas no pueden actuar de otra manera, sino que ellas actúan como ovejas que son. Alguien me podría decir, bueno, pero todos los animales actúan como son, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que nosotros actuamos conforme a nuestra propia naturaleza. Las ovejas no son feroces. Las ovejas no son agresivas. Ellas son indefensas. Ellas no se pueden defender a sí mismas. La única defensa que tienen las ovejas es huir. Y ni siquiera eso le puede servir de mucho. Porque ellas no son ágiles. Ellas no son veloces, ellas no alcanzan grandes velocidades. Las ovejas son tontas, ellas vagan, ellas no saben por dónde van. Tampoco forman una manada como lo hacen los elefantes, los ganados, como lo hacen los lobos. Ellas no permanecen juntas a menos que sean enseñadas. Y eso sucede con nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de vagar lejos de todo aquello que es realmente seguro, lejos de aquello que realmente nos protege. Las ovejas siguen sus propios instintos. Desafortunadamente, esos instintos los llevan a lugares que no son seguros, los llevan a lugares que no son beneficiosos, los llevan a lugares que no son para nada para su bien. Por lo tanto,
una oveja sin pastor son presas fáciles de cualquier animal depredador. Por eso las ovejas necesitan un pastor. Necesitan un pastor, pero un buen pastor. Un buen pastor que las apaciente, que las guíe, que las proteja, porque de no ser así, ellas corren el riesgo de morir irremediablemente. Y eso mismo sucede con nosotros. Nosotros vagamos de manera solitaria. Cada quien va por su propio camino. Somos como ovejas sin sabiduría, que no tenemos defensa, vagamos a la deriva, andamos por nuestros caminos, por nuestra ruta pecaminosa según lo dictado de nuestra propia naturaleza. Y hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuáles son tus caminos? Es cierto que todos tenemos opiniones diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos aspiraciones diferentes y muchas veces seguimos nuestra intuición. Y no importa qué tan torcidas sean, porque después de la caída del hombre, la carne es lo que nos domina. Y esa es la vida sin Dios. Esa es la vida de una persona sin Dios. Sigue su propio camino, sigue su propia voluntad, sigue la ruta del pecado, que más le apetece, caminando sin rumbo, de la misma manera que lo hacen las ovejas cuando van camino al despeñadero. Y esto sucede a menos que en tu camino aparezca y tú reconozcas al buen pastor. Y tú reconozcas y acepte al buen y al verdadero pastor, ese pastor que es nuestro Señor Jesucristo, que se compadeció de cada uno de nosotros y nos salvó. Hay muchísimas personas que desconocen la verdadera causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no murió para dar una cátedra de moralidad. Él no murió como una forma de protesta por todos los abusos que estaban cometiendo los judíos contra el pueblo romano. Él no murió para llamar la atención como un mártir, como lo hacen aquellos hombres que luchan por una noble causa. Y aunque nuestro Señor Jesucristo demostró su victoria sobre el pecado, y con su muerte Él demostró su victoria precisamente sobre la muerte, lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo murió para pagar la deuda de cada uno de nosotros y de esta manera satisfacer la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Podemos decirlo de la siguiente manera. Es como si un médico tiene un hijo completamente sano, fuerte y vigoroso. Y ese médico se entera que tiene un paciente que está gravemente enfermo y que ese paciente está agonizando y está a punto de morir. Pero además, ese paciente es precisamente un acérrimo enemigo de toda su vida. Y lo único que puede salvar a ese paciente es un trasplante de corazón. Y resulta que ese hijo que tiene el médico tiene un corazón compatible con ese hombre que está moribundo. Y el médico decide que su hijo, sano, fuerte y vigoroso, debe morir para que su corazón le sea trasplantado a aquel hombre que había sido su enemigo por toda la vida y que de esta manera él pueda seguir viviendo. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios que Él permitió sacrificar a su Hijo santo, su Hijo puro, su Hijo inmaculado, su Hijo perfecto, para que Él tomase nuestro lugar, el lugar que nos correspondía cuando cada uno de nosotros éramos sus enemigos. Y de esa manera reina la gracia de Dios. Reina la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros y de esta manera se hizo justicia por medio de Él.
Solo las ovejas sabias se acogen a esa gracia divina. Y de esta manera satisfacen esa justicia con Dios. Vamos a orar. Padre, no podemos dejar de maravillarnos y gloriarnos por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos a ese Hijo tuyo, por permitir ese sacrificio, por esa sangre derramada, por librarnos de la esclavitud del pecado. Padre, sin esa obra era imposible que nos reconciliáramos contigo. Padre, gracias a ello hoy podemos decir, tenemos vida eterna. Solo quiero pedirte, Señor, en esta noche, por aquellas personas que amamos y aquellas otras tantas que han tenido la oportunidad de conocer el mensaje de salvación, y esas personas todavía permanecen indiferentes. Ten misericordia de ellos, Señor. No permita que sigan errantes. No permita que se pierdan. Tráelos, Señor, a tu redil. Permite, Padre, que sean un hijo tuyo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.